¿Puede un libro ser demasiado profundo para su propio bien? Durante mis años en Oxford y Cambridge, presencié algo curioso: estudiantes que devoraban las crónicas de Narnia con entusiasmo, que encontraban en mero cristianismo respuestas convincentes a sus dudas más urgentes, pero que permanecían extrañamente ausentes cuando mencionaba la obra que yo mismo consideraba mi logro literario más elevado. Till We Have Faces, o Mientras no tengamos rostro en español, constituye una paradoja fascinante. La obra que más orgulloso me hace como escritor es precisamente la que menos lectores encuentra. Esta extraña inversión me ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza misma de la recepción literaria y sobre cómo las verdades más profundas a menudo requieren el mayor esfuerzo para ser descubiertas. En esta exploración, descubriremos no solo por qué consideré Storytelling del mito de Cupido y Psique como mi obra maestra, sino también porque su relativa oscuridad revela algo fundamental sobre la manera en que enfrentamos las verdades más inquietantes sobre nosotros mismos. Porque si hay algo que aprendí durante mi travesía del ateísmo al cristianismo, es que las revelaciones más transformadoras raramente llegan envueltas en comodidad. Capítulo 1. La génesis de una obra maestra incomprendida. Permíteme llevarte al momento exacto en que nació esta obra. Era 1956, y me encontraba en la cúspide de mi carrera académica, rodeado por el prestigio que habían traído las crónicas de Narnia y mero cristianismo. Sin embargo, algo dentro de mí ansiaba crear algo diferente, algo que no fuera simplemente apologética disfrazada de ficción o alegoría cristiana transparente. Deseaba escribir una obra que funcionara en múltiples niveles simultáneamente, como literatura pura, como exploración psicológica, como meditación espiritual y como reinterpretación mitológica. El mito de Cupido y Psique había fascinado mi imaginación durante décadas. En las versiones clásicas de Apuleyo, la historia se contaba desde la perspectiva de Psique, la hermosa princesa que debe enfrentar pruebas divinas para reunirse con su amado. Pero algo en esta narrativa me inquietaba profundamente. ¿Qué sucedía con las hermanas de Psique? ¿Cómo experimentaban ellas esta historia? ¿Eran simplemente villanas celosas, como sugería la tradición, o había algo más complejo operando en sus corazones? Fue entonces que comprendí la revolucionaria posibilidad narrativa que tenía entre mis manos. ¿Qué pasaría si contara la historia desde la perspectiva de Orual, la hermana mayor y supuestamente malvada? ¿Qué verdades emergerían si permitiera que la villana defendiera su caso? Esta inversión de perspectiva no era meramente un experimento literario, era una exploración profunda de cómo nuestras mejores intenciones pueden corromperse, cómo nuestro amor puede transformarse en posesión, y cómo nuestras narrativas personales pueden cegarnos a realidades más profundas. La elección de escribir en primera persona fue deliberada y arriesgada. A diferencia de mis otras obras de ficción, donde mantenía cierta distancia narrativa que permitía claridad moral, aquí me sumergía completamente en la conciencia de un personaje moralmente ambiguo. Orual no es simplemente una narradora no confiable, es una mujer profundamente herida que debe confrontar verdades devastadoras sobre la naturaleza de su amor hacia su hermana Psique. Esta proximidad psicológica crea una intimidad perturbadora que muchos lectores encuentran difícil de sostener. El proceso de escritura mismo fue diferente a cualquier otra experiencia literaria que hubiera tenido. Mientras escribía las defensas apasionadas de Orual, me encontré confrontando aspectos de mi propia naturaleza que prefería mantener ocultos. Su ira hacia los dioses, su insistencia en que su amor era puro mientras evidencia contraria se acumulaba, su incapacidad de ver su propia fealdad moral mientras criticaba la ceguera de otros, todos estos elementos resonaban con aspectos de mi propia conversión que habían sido dolorosos de reconocer. Capítulo 2. El espejo despiadado del autoengaño humano. Orual se presenta ante nosotros como una figura trágica de dimensiones shakespearianas, una mujer que genuinamente cree estar defendiendo el amor verdadero mientras simultáneamente lo destruye.
Su caso contra los dioses es presentado con tal convicción, con tal aparente racionalidad, que inicialmente nos sentimos inclinados a simpatizar con su posición. Ella amaba a Psique más que nadie, ella la protegía, ella sufrió cuando Psique fue sacrificada a la bestia. ¿Cómo puede ser condenada por amar demasiado? Pero aquí radica la genialidad narrativa que considero mi mayor logro literario. Gradualmente, a través de las propias palabras de Orwell, comenzamos a percibir las grietas en su narrativa. Su amor por Psique contiene elementos de posesión que ella niega a reconocer. Su protección se convierte en control. Su sufrimiento por la pérdida de Psique está mezclado con celos por la felicidad que Psique ha encontrado lejos de ella. La defensa que Orwell construye tan cuidadosamente se convierte en su propia acusación. Esta técnica narrativa refleja algo fundamental sobre la condición humana que había aprendido durante mi propia conversión: somos expertos en el autoengaño. Construimos narrativas elaboradas que justifican nuestras acciones, que pintan nuestros motivos en colores nobles, que transforman nuestros defectos en virtudes. Orwell representa esta tendencia universal llevada a su expresión más sofisticada. Ella no es una villana caricaturesca, es una mujer inteligente, articulada y aparentemente bien intencionada que ha construido una versión de la realidad que la absuelve de toda responsabilidad moral. El poder devastador de esta caracterización radica en su universalidad. Cada lector debe confrontar la pregunta incómoda: ¿en qué forma soy como Orwell? ¿Qué narrativas he construido para justificar mis propias formas de amor posesivo? ¿Cómo mis mejores intenciones han sido corrompidas por mi necesidad de control? Estas preguntas no admiten respuestas fáciles, y muchos lectores, comprensiblemente, prefieren el terreno más cómodo de la alegoría transparente donde las líneas morales están claramente dibujadas. La fealdad física de Orwell funciona como un símbolo magistral de su fealdad espiritual invisible. Mientras ella lamenta constantemente su apariencia externa, permanece ciega a su deformidad moral interna. Esta ironía no es cruel, es profundamente compasiva, porque reconoce que todos nosotros tenemos áreas de ceguera espiritual donde no podemos ver nuestras propias deformidades. La transformación final de Orwell requiere que ella vea su verdadero rostro, no el físico, sino el espiritual, y esta visión es tan devastadora como liberadora. Capítulo 3. El amor transformado, de posesión a liberación. En el corazón de Till We Have Faces yace una exploración profundamente sofisticada de los diferentes tipos de amor, lo que en otras obras he categorizado como los 4 amores: afecto, amistad, eros y caridad. Orwell experimenta inicialmente lo que ella interpreta como afecto puro hacia Psique, pero su narrativa revela gradualmente cómo este afecto ha sido contaminado por elementos posesivos que transforman el amor genuino en una forma sutil de tiranía. La relación entre las hermanas refleja una dinámica que observé repetidamente durante mis años de consejería pastoral y enseñanza: cómo nuestro amor por otros puede convertirse inconscientemente en un instrumento para satisfacer nuestras propias necesidades emocionales. Orwell necesita ser necesitada por Psique. Su identidad se construye alrededor de ser la protectora, la consejera, la figura indispensable en la vida de su hermana. Cuando Psique encuentra felicidad y plenitud fuera de esta relación, Orwell experimenta no solo pérdida, sino una amenaza existencial a su sentido de sí misma. Esta dinámica se vuelve aún más compleja cuando consideramos que Orwell genuinamente desea el bien de Psique, o al menos eso cree. Su tragedia no es la de un villano que busca conscientemente dañar, sino la de una persona que ha confundido sus propias necesidades emocionales con amor auténtico. Cuando ella insiste en que Psique debe abandonar su palacio invisible y regresar al mundo real, ella cree sinceramente que está salvando a su hermana de una ilusión peligrosa. No puede reconocer que su propia incapacidad para ver el palacio de Psique revela limitaciones en su propia percepción espiritual.
La transformación de Orwell hacia el final de la obra representa uno de los retratos más profundos de conversión genuina que logré crear. Su liberación no viene a través de la justificación de sus acciones pasadas, sino a través del reconocimiento devastador de lo que realmente era. Cuando finalmente se ve a sí misma claramente, cuando tiene un rostro verdadero que puede mostrar a los dioses, descubre que el amor auténtico requiere la muerte del ego posesivo que había confundido con amor verdadero. Esta muerte del ego no es meramente psicológica, es profundamente espiritual. Representa el proceso que todos debemos experimentar si queremos amar verdaderamente, la renuncia a nuestras agendas ocultas, a nuestras necesidades de control, a nuestras demandas de que otros existan principalmente para satisfacer nuestras necesidades emocionales. El amor verdadero, como Orwell finalmente descubre, requiere la libertad del amado para ser quien realmente es, no quien nosotros necesitamos que sea. Capítulo 4. Los dioses silenciosos y la crisis de fe. Una de las dimensiones más provocadoras de Till We Have Faces es su tratamiento de la aparente crueldad e injusticia divinas. Durante la mayor parte de la narrativa, Orwell presenta un caso aparentemente convincente contra los dioses. Son arbitrarios, crueles, exigen sacrificios terribles y permanecen obstinadamente silenciosos cuando más necesitamos respuestas. Su acusación contra ellos resuena con cualquiera que haya experimentado sufrimiento inexplicable o ha luchado con la aparente ausencia de Dios en momentos de crisis. Esta presentación del problema del mal y el silencio divino es deliberadamente devastadora porque refleja experiencias humanas auténticas. Durante mi propia travesía desde el ateísmo, enfrenté precisamente estas acusaciones contra Dios. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir sufrimiento inocente? ¿Por qué permanece silencioso cuando su pueblo clama por respuestas? ¿Cómo podemos distinguir entre verdadera experiencia divina y autoengaño religioso? Estas preguntas no admiten respuestas fáciles, y Orwell las plantea con una fuerza intelectual y emocional que obliga a cualquier lector honesto a confrontarlas seriamente. Sin embargo, la genialidad de la obra radica en cómo gradualmente revela que las mismas acusaciones de Orwell contra los dioses la condenan a ella. Su insistencia en que los dioses son injustos se basa en su propia comprensión limitada de la justicia. Su demanda de respuestas claras refleja su incapacidad para aceptar misterio o ambigüedad. Su ira por el silencio divino revela su expectativa de que los dioses deben explicarse según sus términos, no los de ellos. La revelación climática de que los dioses sí habían estado hablando, pero que Orwell había estado sorda a sus voces, representa una inversión teológica profunda. El problema no era el silencio divino, sino la sordera humana. Los dioses habían estado respondiendo, pero sus respuestas llegaban en formas que Orwell no estaba preparada para recibir, a través de la experiencia mística de Psique, a través de las coincidencias aparentemente arbitrarias, a través de la propia narrativa que Orwell estaba escribiendo. Esta inversión refleja mi propia comprensión de cómo Dios típicamente se comunica con nosotros. Raramente recibimos respuestas en los términos exactos que demandamos. En cambio, Dios habla a través de circunstancias, relaciones, momentos de insight, y a menudo a través del proceso mismo de nuestro cuestionamiento. La demanda de respuestas claras e inmediatas puede, paradójicamente, impedirnos escuchar las respuestas más profundas que ya están siendo ofrecidas. Capítulo 5. La retórica del autoengaño, cuando las palabras nos traicionan. En Till We Have Faces presenciamos uno de los ejemplos más sofisticados de narración no confiable en la literatura. Orwell es una narradora excepcionalmente inteligente y articulada, capacitada para construir argumentos convincentes y defensas aparentemente racionales de sus acciones. Sin embargo, es precisamente esta habilidad retórica la que la mantiene atrapada en su autoengaño. Sus palabras se convierten en una prisión que ella misma construye, una fortaleza de justificaciones que la protege de la verdad sobre sí misma.
Esta técnica narrativa refleja una observación profunda sobre la naturaleza humana que desarrollé durante mis años como académico y apologeta cristiano. Nuestra capacidad intelectual puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento espiritual si la usamos principalmente para defender nuestras posiciones existentes en lugar de buscar la verdad. Orwell demuestra cómo la inteligencia sin humildad puede crear elaboradas estructuras de autoengaño que son casi impenetrables a la corrección externa. El proceso mediante el cual Orwell gradualmente se traiciona a sí misma a través de sus propias palabras es magistral. Cada defensa que construye revela inadvertidamente evidencia de su culpabilidad. Cada justificación de su amor por sí que expone elementos posesivos que ella niega reconocer. Cada acusación contra los dioses rebota de vuelta para iluminar sus propias fallas morales. La ironía dramática se construye lentamente, permitiendo al lector ver lo que Orwell no puede ver sobre sí misma. Esta técnica requería un equilibrio delicado. Orwell necesitaba ser lo suficientemente convincente para que los lectores inicialmente simpatizaran con su posición, pero lo suficientemente defectuosa para que la verdad emergiera gradualmente. Demasiado obvio, y la revelación perdería su poder. Demasiado sutil, y los lectores podrían perderse completamente las implicaciones más profundas. El resultado es una narrativa que funciona como un espejo. Diferentes lectores ven diferentes cosas dependiendo de su propia disposición para el autoexamen honesto. La transformación final de Orwell requiere que ella abandone su confianza en su propia retórica. Solo cuando se queda sin palabras para defenderse, cuando finalmente se queda en silencio ante los dioses, puede comenzar a escuchar verdaderamente. Este silencio no es derrotismo, es el prerequisito para la humildad auténtica. Representa el momento cuando dejamos de hablar lo suficiente como para permitir que la verdad nos hable a nosotros. Capítulo 6. El rostro verdadero, identidad y transformación espiritual. El título de la obra, Theory of Faces, encapsula su tema central, la búsqueda de identidad auténtica y la transformación espiritual que requiere enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Orwell comienza la narrativa literalmente sin rostro, usando un velo para ocultar su fealdad física, pero termina descubriendo que su verdadero problema no era su apariencia externa sino su deformidad espiritual interna. La metáfora del rostro funciona en múltiples niveles simultáneos. En un nivel literal, Orwell lucha con su apariencia física y cómo esto afecta sus relaciones. En un nivel psicológico, el rostro representa su identidad consciente, la imagen que presenta al mundo y a sí misma. En un nivel espiritual más profundo, el rostro simboliza su verdadera naturaleza, que permanece oculta incluso de ella misma hasta el final de la obra. La revelación de que Orwell había estado fea espiritualmente mientras se lamentaba de su fealdad física representa una inversión irónica devastadora. Toda su vida había estado enfocada en el rostro equivocado. Mientras se preocupaba obsesivamente por su apariencia externa, ignoraba completamente la condición de su alma. Esta inversión no es cruel, es profundamente compasiva, porque reconoce que todos nosotros tenemos la tendencia de enfocarnos en problemas superficiales mientras ignoramos necesidades espirituales más profundas. El proceso por el cual Orwell finalmente obtiene un rostro verdadero es complejo y multicapa. Requiere que ella abandone sus defensas cuidadosamente construidas, que reconozca la naturaleza posesiva de su amor, que acepte responsabilidad por el dolor que ha causado, y que se rinda a una realidad más grande que sus propias percepciones limitadas. Esta transformación no es simplemente psicológica, es ontológica, un cambio en su ser fundamental. La culminación donde Orwell finalmente puede mostrarse sin velo ante los dioses representa uno de los momentos más poderosos en toda mi ficción. Su rostro transformado no es físicamente hermoso en términos convencionales, pero es verdadero, y esta verdad constituye una belleza más profunda que cualquier atractivo superficial. Ha encontrado su identidad auténtica no a través de la mejora de su apariencia externa,
sino a través de la transformación de su naturaleza interna. Capítulo 7. ¿Por qué esta obra maestra permanece en las sombras? La relativa oscuridad de The Way of Faces comparada con mis otras obras revela algo significativo tanto sobre la naturaleza de la audiencia lectora como sobre las demandas que diferentes tipos de literatura hacen sobre nosotros. Las Crónicas de Narnia ofrecen alegoría cristiana accesible con líneas morales claramente definidas. Mero cristianismo presenta apologética racional en forma digerible. The Way of Faces requiere algo más desafiante, la voluntad de confrontar la ambigüedad moral y la complejidad psicológica. Esta obra exige que los lectores abandonen la comodidad de juicios morales simples y se sumerjan en las aguas turbias de la motivación humana mezclada. No ofrece villanos obvios o héroes indiscutibles. En cambio, presenta a una protagonista que es simultáneamente víctima y victimaria, que genuinamente sufre pero también causa sufrimiento, que tiene razones comprensibles para sus acciones pero que debe aún asumir responsabilidad por sus consecuencias. Muchos lectores encuentran esta complejidad psicológica perturbadora porque refleja la complejidad de sus propias vidas morales. Es más cómodo leer sobre dragones que pueden ser claramente identificados como malvados que confrontar las formas sutiles en que nuestro propio amor puede corromperse. Es más fácil aplaudir la derrota obvia del mal que reconocer cómo nuestras mejores intenciones pueden estar mezcladas con motivos menos nobles. Además, la obra requiere una sofisticación literaria que no todos los lectores están preparados para invertir. La narración en primera persona de un personaje moralmente ambiguo, la construcción gradual de ironía dramática, las múltiples capas de significado simbólico, todos estos elementos requieren lectura activa y reflexión cuidadosa. En una cultura que a menudo prefiere entretenimiento rápido y claridad moral simple, tales demandas pueden parecer excesivas. Sin embargo, considero que estas mismas características que hacen la obra desafiante también constituyen su mayor valor. Precisamente porque requiere tanto del lector, ofrece recompensas proporcionalmente más profundas. Los lectores que persisten a través de sus complejidades emergen con una comprensión más sofisticada de la naturaleza humana, una apreciación más profunda de la gracia divina, y una mayor capacidad para el autoexamen honesto. Conclusión. Al reflexionar sobre The Way of Faces desde la perspectiva de décadas posteriores, reconozco que representa tanto mi mayor logro literario como mi prueba más rigurosa para los lectores. Es la obra donde logré sintetizar más completamente mis comprensiones sobre la naturaleza humana, el amor, la fe y la transformación espiritual en una narrativa que funciona simultáneamente como literatura, psicología profunda y exploración teológica. Su relativa oscuridad no disminuye su valor, la confirma. Las verdades más profundas raramente son las más populares. Requieren de nosotros la voluntad de abandonar nuestras defensas, de cuestionar nuestras narrativas autoservidoras, de confrontar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos mantener ocultos. The Way of Faces hace todas estas demandas, y por eso permanece como mi obra más desafiante y más recompensante. Para aquellos valientes lectores dispuestos a emprender este viaje exigente, la obra ofrece algo que pocas novelas pueden proporcionar, un espejo que refleja no solo quiénes somos, sino quienes podríamos llegar a ser si tuviéramos el coraje de ver nuestros rostros verdaderos. En última instancia, esa visión, por devastadora que inicialmente pueda ser, constituye el primer paso hacia la transformación auténtica. Y esa transformación, como Orwell finalmente descubre, es donde encontramos no solo nuestros rostros verdaderos, sino nuestras almas verdaderas.